Ahora sí, de esta manera, un poco retomando lo que habíamos hablado en la clase, parte de la clase anterior, era que el proyecto liberal se había centrado en la formación del ciudadano. ¿Y esto por qué tenía su razón de ser? Porque a las élites argentinas, a la oligarquía argentina, lo que particularmente le interesaba era que viniera mano de obra calificada en determinadas actividades, sobre todo agrícolas, para beneficio propio, para beneficiar sus propios intereses. Recordemos que en toda la generación del 80, quienes van a conformar esta suerte de oligarquía conservadora en la Argentina, van a ser las familias que más propiedades tenían, los grandes terratenientes que, que han estado históricamente en nuestro país, van a ser quienes van a dirigir la política pública, la cosa pública, hasta 1912, cuando se sanciona la ley Sáenz Peña, en donde se establece el voto este, secreto y obligatorio. Mientras tanto, durante los 20 o 30 años que van desde la fundación del Estado Nacional Argentino en 1862 hasta principios de 1900, el reparto del poder político va a estar en manos de los unitarios, por llamarlo de alguna forma. Entonces, esta, esta organización, este modelo político, este sistema político económico, que también era educativo, se basaba en los planteos del positivismo. Recordarán un poco lo que vimos sobre el positivismo, ver para creer, pero para controlar. Esta idea de la sociedad en etapas, propuesto por Augusto Comte, creo que en el curso de filosofía, una cosa se llamaba el libro, y sobre esa base es que se va a constituir el conocimiento científico y parte de la sociedad también, porque la legislación, el, por ejemplo, cuando se sanciona el Código Civil y Comercial, creo que fue en 1867, estaba, tenía una mirada estrictamente positiva, basado obviamente en el positivismo. De esta forma, las ideas que predominaban sobre, sobre la escuela estaban ancladas profundamente en la tradición este, de corte anglosajón, europeo, eurocéntrico, que los liberales de acá intentaban replicarlo, no sin discusiones internas fuertes, que era el caso del debate que tenía Sarmiento con Alberdi sobre qué hacer con la educación, a quién educar y cómo educar. Así que este aspecto es interesante, lo que va pasando en la sociedad argentina. En la naciente sociedad argentina, otro hecho destacable era que justamente, en consonancia con lo propuesto por Sarmiento, el 85% del personal docente era femenino. Esto empezó a construir una tradición. Y refuerza el carácter civilizador del, de un universo cultural muy particular, en donde se negaba cualquier otra forma de aspecto cultural. Esto es importante porque el Estado se encargaba de establecer qué era conocimiento y qué no era conocimiento, qué era válido y qué no era válido a través de la escuela. Pero también, por otro lado, la escuela era la única institución que podía, la única institución pública en determinados lugares que llegaba al Estado. Por eso era tan importante y relevante. Ahora bien, pasamos a la tradición académica, el docente enseñante. Esta tradición eh, nace en Europa, nace en Estados Unidos, ya viniendo mucho más adelante, en 1940, Segunda Guerra Mundial, principios de la Segunda Guerra Mundial. Hay hay un debate hacia adentro en donde la rama universitaria hace una crítica muy feroz hacia la formación de los profesorados. En la Argentina también se da esto, por el hecho de que el intento de pedagogizar el conocimiento podía ser contraproducente para el desarrollo del conocimiento.
Entonces, esta tensión permanente en donde hay que prevalecer lo académico sobre lo pedagógico va a ser una moneda corriente en todo este periodo. El trabajo de Saviani, el brasileño Saviani, muestra un poco, intenta explicar esto y sus críticas, diciendo que la pedagogía en realidad no es ni siquiera una ciencia, ni siquiera forma parte de un corpus este, de conocimiento científico o con métodos propios, etc. Hace una crítica muy fuerte a la escuela nueva, eh, por centrarse específicamente en los intereses de los niños. También hay que señalar que estas ideas, como siempre, llegan tarde a la Argentina, se dan en un marco de postdictadura, ya cerca de la década del 80, y, y también empieza a haber paradójicamente empieza a existir críticas hacia esta forma de pensar y sentir la educación. La tradición eficientista esta tradición subyace muy profundamente en nuestra sociedad porque se ve, lo podemos observar constantemente con la enorme, enorme burocratización que atraviesa el trabajo docente. Esto Esto también aparece en la década del 60. Por eso yo siempre señalo esta relación intrínseca entre lo político, lo económico y lo educativo. Es un triángulo de hierro en el cual te están debatiendo constantemente. Pensemos esto, década del 60. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que ocurre? Y si bien el mundo queda dividido en dos enormes polos, hay todo un debate en el campo económico, en el campo del desarrollo económico, en donde surge el concepto del desarrollismo. Y se habla nuevamente de las etapas. Hay países que están en una etapa de desarrollo y hay otros países que están en otra etapa de desarrollo. Y hay una escalera que se debe cumplir, que si uno cumple determinados postulados, puede llegar a ser un país desarrollado. Entonces, ¿cuál va a ser la crítica de esto? La crítica de esto va a ser que no funciona esto de esta manera. No es que si un país cumple con determinados pasos puede llegar a ser un país desarrollado, sino más bien que hay un conjunto de países que se han desarrollado y han decidido patear la escalera, concepto que acuña creo que es un economista coreano, Han Moon, bueno, ya me voy a acordar. Esa es la crítica que se hace, que el desarrollo no puede existir de esa manera. No es que con un conjunto de recetas de manera lineal se puede lograr. Miren, sin ir más lejos hoy, nos están vendiendo un relato en donde dicen que nos van a llevar al desarrollo, al bienestar social. Bueno, estamos muy lejos de eso porque justamente los países que se desarrollaron, si si el concepto de desarrollo es válido, tomaron un camino totalmente diferente en donde el Estado triplicó su presencia sobre la población, hubo un aumento de impuestos, hubo un proteccionismo feroz para llegar a este estadio. Parece que la gente necesita leer un poco de historia. En fin, esta corriente, estas discusiones, obviamente que se van a colar dentro del ámbito educativo. Entonces hay una aparición sistemática de métricas, desarrollo de objetivos, cuantificación de la enseñanza, en donde el docente, en lugar de ser alguien que dialoga entre la pedagogía y el conocimiento, pasa a ser un operador, un agente estrictamente del Estado, en donde solamente el conocimiento tiene un carácter netamente instrumental. Al mismo tiempo, se empieza a ver una separación entre la ejecución de la enseñanza y el sistema de control burocrático sobre la escuela. Entonces, cada vez más con la irrupción de estas tradiciones, el docente fue perdiendo su capacidad de decidir sobre la enseñanza, sobre qué enseñar. Si bien hoy uno tiene un diseño curricular y de alguna manera tratan de que los docentes participen de los diseños curriculares, bla, 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 hay un núcleo duro de la política pública que decide
cómo se va a llevar adelante el diseño y demás. Esto es políticamente incorrecto, pero hay que decirlo, es así. En donde la subjetividad docente se pierde bajo la hegemonía decisoria de unos pocos. Bueno, luego hay tendencias que no están consolidadas en tradiciones, que emergen después de la década del 80, si bien muchas de estas corrientes que señala la autora aparecen ya en la década del 60, con la mano de diferentes pensadores como Giroux, McLaren, Apple, eh, van a empezar a tener su correlato en nuestro país a partir de la década del 80, del 90, de manera primero tímida y después van a irrumpir con mucha fuerza a partir de la década del 2000 en adelante. ¿Qué pasa en la Argentina y en América Latina en general? El rol del Estado es tan potente, la intromisión del Estado y las tecnologías del poder son tan fuertes sobre la sociedad argentina, que el Estado tiene el monopolio de educación. Así como tiene el monopolio de la violencia, también tiene el monopolio de la educación sobre la sociedad. Entonces ha hecho difícil la posibilidad de experiencias que estén al margen del proceso educativo formal. Por otro lado, dio paso a una suerte de reacción a todas estas tradiciones de corte más bien conservador en términos educativos, en términos pedagógicos, y dio paso a las corrientes radicales críticas, que como ya había señalado anteriormente, habían aparecido en la década del 60, del 70, por un montón de pensadores preferentemente anglosajones, en un marco de crítica al capitalismo, porque ese capitalismo anglosajón no daba soluciones a la vida de las personas. Entonces emergen estos procesos que estoy señalando. Entonces tenemos dos corrientes fundamentales: la pedagogía crítica, centrada en la recuperación de los contenidos significativos en el aula como herramienta de cambio social, y por otro lado la pedagogía hermenéutico-participativa. La primera buscaba intervenir críticamente en el plano estrictamente de la enseñanza y reflexionar sobre contenidos y saberes, mientras que la segunda se orientaba a intentar modificar esas relaciones de poder que estaban instauradas dentro del aula, en relación a la organización de las aulas, las condiciones laborales, esa estructura organizativa como producto de una formación de carácter histórico. La primera fue incorporándose progresivamente a la currícula, mientras que la segunda terminó desapareciendo del escenario educativo. Por último, las huellas de las tradiciones y la configuración actual. Un camino de incógnitas. La autora se hace la pregunta: ¿cómo construir con las jóvenes generaciones una ciudadanía consciente y fortalecer el pensamiento divergente y creativo con docentes que están reducidos a cumplir normas y dictámenes? Dentro de estas tradiciones subyace otra lógica, y es la de pensar a la escuela y al conocimiento como elementos neutros, que también tiene su anclaje en la creencia del progreso como bandera. Y esto se expresa en el objetivismo, en la certeza metódica, en la razón instrumental del conocimiento útil para el progreso y una mirada homogeneizante de la sociedad. Que esto también es bueno señalarlo, porque la autora propone, de alguna forma, repensar los programas de formación docente, cómo podrían pensarse las políticas de descentralización para generar tradiciones diversificadas, imbricadas. Y finalmente algo que la suma de propuestas de estas tradiciones de alguna forma han construido pedagogías disciplinadoras, de alguna manera han pasado a formar parte de un instrumento más de control de la sociedad y no han generado los efectos que se deseaban.
que deseaban o se pensaba por parte de quienes la llevaban adelante. Pedagogía disciplinaria que estábamos mencionando. Muchas gracias, que tengan un gran día. Después voy a enviarle lo voy a subir, probablemente lo suba a YouTube para que ustedes hagan los comentarios pertinentes de los videos. Que tengan una gran jornada, gran saludos.